La familia Macri es conocida por haber tenido varios negocios, pero hay uno en particular que se convirtió en la joya de su imperio. Un negocio que lo llevó a ser una de las empresas que más facturaba en el país y a posicionarse como uno de los 3 grupos más importantes de la Argentina. Bienvenidos a estas misceláneas de verano en la que vamos a meternos de lleno en esta historia. Los aciertos de Franco Macri en este negocio y las polémicas, como siempre. Pero antes vamos a poner un poco de contexto de quién es esta familia para ver cómo llegaron hasta ahí. Así que ¡vamos! Primero tenemos al calabrés, nacido en Polístena, Giorgio Macri, en 1899, que se casó con Lea Garbini y tienen 3 hijos: Francesco, Antonio, el hijo del medio, y María Pía Macri. Pero terminan separándose. En búsqueda de nuevas aventuras, Giorgio Macri decide venir a la Argentina y consigue trabajo en una empresa de dragados y obras portuarias, de la cual después, en poco tiempo, se vuelve accionista. Eso es en 1946. Y finalmente Giorgio consigue la tenencia y en 1949 los 3 hijos se vienen a la Argentina. Francesco y Antonio se ponen a trabajar. El padre les presta plata para que funden su propia empresa constructora. La familia empezó con una constructora de nombre Bimac. Arrancaron primero como subcontratistas, o sea, una empresa contrataba a una constructora para que hiciera un trabajo y esa constructora contrataba a su vez a Bimac para hacer ciertos aspectos de esa obra. Primero Bimac se transforma en Demaco y eso después muta a Sideco, que era Silos Demaco. Entonces, así es como va ganando un poco de fuerza Sideco dentro de lo que era el rubro de la construcción. Su gran salto se da en 1969. La automotriz Fiat italiana tenía una empresa que se llamaba Impresit, que hacía obras de construcción y de ingeniería fuera de Italia. En el 69, Impresit se asocia o se fusiona con Sideco. Eso lo que hace es que le da a Macri, le permite meterse en grandes obras, ¿no? Desde, por ejemplo, la construcción de la central nuclear Atucha, construcción de puentes, construcción de caminos, y eso le abre un gran negocio y le permite crecer. Además de ser el primer contacto con la familia Agnelli, los italianos que fundaron Fiat, que después se van a volver socios clave de Macri en otro gran negocio que tuvieron. Porque primero en los 70 Franco empieza a expandir su universo de negocios muchísimo más. Una aseguradora, una empresa de cemento, una perforadora de pozos. Y en un momento dice, che, me está costando controlar todos estos negocios. Entonces decide crear un holding, ¿no? Una empresa madre, matriz, y ahí en 1976 es cuando nace SOCMA, Sociedades Macri. Porque piensen que desde el 71 hasta el 79, la empresa de los Macri, la constructora, participó de 30 obras públicas por más de 1.700 millones de dólares. O sea, fue exponencial el crecimiento de esta compañía. Pero más allá de todos estos negocios que mencioné, la gran joya del grupo Macri en esa época no era la constructora, eran los autos. Porque desde 1981 él había tomado el control de una automotriz que se convirtió en la más importante del país en ese momento. Así que tenemos que hablar de Sebel. Desde 1969 yo les había contado ya que Macri estaba vinculado con Fiat a través de Impresit Sideco, que después se convirtió en Sideco Americana. Esa época posterior a ese acuerdo, esa fusión, fue bastante complicada para Fiat. Primero en el 72 secuestran y asesinan el ERP a Oberdan Salustro, que era un alto ejecutivo de Fiat. Y la crisis de Fiat además se agrava o un poco se complica con lo que es la crisis del petróleo, ¿no? El 73. Fiat medio que estaba analizando irse, y a eso se le suma que en el 79 sale la ley de reconversión automotriz, que básicamente lo que hacía era abrir las importaciones, y muchas automotrices empezaron a irse. Sin embargo, Fiat decidió unirse con Peugeot, lo que es Sebel. Sebel, quieren decirle Sebel, la verdad, es lo mismo. Sociedad Europea de Vehículos para Latinoamérica. Sebel perdía muchísima plata. Fiat y Peugeot deciden entregarle a Macri la dirección de la empresa y un pequeño porcentaje, y Macri, junto a Ricardo Sin, que era su mano derecha, arman un plan de austeridad, recorte de gastos, despidos, nuevas estrategias. En el 82, un año después, Macri compra un 65% de Sebel por 30 millones de dólares. En ese momento los tanos dijeron, este está loquísimo, la empresa es un lastre, pierde plata y además está endeudada
hasta el culo. Está bien, comprala, padre. Pero si vos me llegás a devolver esa deuda, yo te doy 100 millones de dólares, le dijeron los de Fiat. Y Macri en el 81-82 convierte esa deuda con los seguros de cambio, lo transforma en bonos del Estado. Como Fiat se había comprometido a darle esa plata si le pagaba la deuda en corto plazo, en total, Macri casi que no puso un peso para quedarse con la empresa y encima terminó ganando plata. Y además se quedó con la constructora, con Impresit Sideco, Sideco Americana. Sebel pasó de un 7% del share a un 50% a mediados de los 80. La mayor parte de ventas de Socma eran a partir de la automotriz. 1 de cada 2 autos en la Argentina que se vendían salían de ahí. Multiplicó por 5 la producción. En un momento llegó a ser de las 3 empresas que más facturaba en la Argentina. También incluso después llegaron a producir modelos de Chevrolet, ¿no? Con la licencia, creo, de General Motors. Usaba este superávit que tenía la empresa automotriz también para financiar el resto del grupo. A veces también para prestarle a empresarios amigos, como podían ser los Bulgeroni, los Fortabat. Con la empresa automotriz, Socma se convirtió en uno de los grandes holdings del país junto a Techint, junto al grupo Pérez Companc. Pero la empresa también tuvo varias acusaciones. Por ejemplo, en el 86 la acusaban de demorar la entrega de autos que ya estaban cobrados. A partir de ahí encontraron una maniobra de evasión, de supuesta evasión, vamos a decir. Hacía contratos como que les vendía directamente al consumidor el auto, pero después pagaba impuestos como si se los vendiera a la concesionaria. Y ustedes dirán, ¿cuánto había de diferencia? Había un 6% de diferencia. ¿Es un montón? Bueno, con eso se ahorró 90 millones de dólares. También, por ejemplo, con la automotriz lo que hacía era venderle autos más baratos o regalarle autos a funcionarios. Entonces varios cambiaron el auto en esa época. En el 91, la aduana lo acusó de subfacturar importaciones por unos 60 millones de dólares. Tenemos, por supuesto, el final, que quizás es la causa más conocida, que es la causa de contrabando, porque en 2000 Franco y Mauricio fueron procesados acusados de contrabando agravado. ¿Qué hacía la empresa? Bueno, exportaba kits, o sea, las partes desarmadas del auto a Uruguay, donde tenía una fábrica, ahí los armaba y los hacía reingresar al país. Lo que pasa es que la empresa cobraba reembolso de exportaciones, porque decía que esas exportaciones eran definitivas, y después los importaba desde Uruguay a la Argentina con un arancel diferencial. Ahí es donde le hacen la causa por contrabando agravado. Fueron sobreseídos en un primer fallo en 2001. Después eso va a la Corte Suprema de Justicia. Los absuelve en 2002. Pero en una época de la Corte de lo que se llamaba la Corte Menemista, la mayoría automática. La Cámara de Diputados termina acusando a esos jueces por mal desempeño, les hacen un juicio político, muchos terminan renunciando, y eso también abre una puerta para algo que tenemos que hablar. Época menemista, los 90, pizza con champán, privatizaciones. Si hablamos de los 90, tenemos que hablar del gran crecimiento descontrolado de Socma en esa época. Vení para acá. Si vos querés saber cómo fue ese gran crecimiento descontrolado del grupo Macri en los 90, te voy a dejar por acá el stream completo para que lo puedas ver bien en detalle. También les recuerdo que pueden darle like, comentar este video como para ayudar un poco con el algoritmo. Porque mientras ustedes están viendo esto, yo estoy preparando las primeras misceláneas del año que vienen muy pronto, van a tener novedades, estén atentos. Quiero agregar un par de cosas más como para que la historia de Sebel quede más redonda. Mauricio Macri, el hijo mayor de Franco, llegó a ser presidente de la automotriz hasta que en el 95 dejó la empresa para competir en las elecciones de Boca. Poco tiempo después, el negocio de Sebel se terminó, porque en el 96 Fiat retomó la operación de la subsidiaria local y 2 años después Peugeot hizo lo mismo. Pero acá no termina el video de hoy, porque uno siempre vuelve al primer amor, o más bien al negocio que te hizo ganar un montón de plata. Y en 2007 Franco Macri tuvo una segunda etapa en la industria automotriz. Así que veamos qué pasó, porque dicen que las segundas partes no siempre son buenas. Franco visitó China por primera vez en los 80. Después en el 88, cuando vino el presidente chino, lo fue a ver también Macri. China quería convertirlo como en un gestor comercial. Y es más, en 2006 lo nombran como consejero senior de China en América Latina. Franco cuenta que Néstor Kirchner se le acercó y le dijo, che, necesito inversiones chinas. Y se dieron un par de negocios muy interesantes. Volver a un viejo amor, como es el negocio automotriz. En 2007 él hace un joint venture, un acuerdo con la automotriz estatal china Chery. Forma acá Chery Socma, que se convierte como el representante de esta empresa
en el país. Incluso en un momento dijo, bueno, quiero instalar una fábrica en Argentina. No pudo. Se fue a poner esa fábrica a Uruguay. Después terminaron cerrando esa fábrica porque Chery puso una fábrica en Brasil. Y hace poco, en 2022, la empresa prometió que quiere instalar una fábrica de autos eléctricos acá, con inversión de más de 400 millones de dólares. Vamos a ver si se hace, ¿no? Para que se den una idea, igual, el año pasado Chery vendió 400 autos. Tampoco es que te mueve la aguja, pero bueno, algo es algo. ¿Qué queda de SOCMA hoy, no? De todo este gran imperio que vimos hasta ahora, ¿qué queda hoy? Quedan algunos negocios. Según el último ranking de Forbes en el que aparecieron los Macri, que fue en 2020, se hablaba de una fortuna de la familia de unos 400 millones de dólares. Una fortuna mucho más líquida, porque como vimos, habían vendido la mayoría de sus negocios. Pero, por ejemplo, en el 99 los Macri habían comprado un campo en Salta y en 2005 ahí armaron un proyecto del agro, ¿no? Donde producen tomates, pimientos, son unas 20.000 hectáreas, ¿no? Tampoco es que es un lugar chiquito, es un lugar grande. Hasta hoy todavía Chery y SOCMA sigue funcionando, ¿no? Como les dije, tienen este proyecto de instalar una planta en el país, que veremos si se hace, esta inversión de 400 millones de dólares. Siguen en el negocio de los residuos, en lo que es tratamiento de residuos industriales, en Uruguay, y además están en el negocio energético con una empresa que opera medio como trader de gas y electricidad, no para licitaciones, sino más bien para mercado entre privados, y también entiendo que tiene una empresa de servicios petroleros en la Patagonia. Además, todavía manejan la constructora, tienen algunos negocios de real estate, pero incluso en el libro Hermano, Mariano dice que es muy difícil rastrear un poco el valor del grupo, porque hay muchos negocios que quedaron medio desprendidos, ni él mismo tampoco ahí en el libro precisa cuántos negocios tiene SOCMA. Si llegaste hasta acá, te tengo que contar que en 2 semanas va a haber novedades de las misceláneas. Ojo. Por las dudas aclaro que este es un recorte de los streams de Secretos Millonarios que hago todos los meses en YouTube. Para que sepas estas pequeñas perlitas de los grandes empresarios argentinos sin tener que ver la transmisión entera. No se olviden de suscribirse, de likear, de compartir, de comentar si les gustó este video. Pero por ahora no tengo nada más para decirles. Les voy a dejar por acá la lista completa de Secretos Millonarios y nosotros nos vemos la próxima. Woo!